Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros? Un gusto saludarles. Una vez más a la distancia, esperando que se encuentren todos muy bien. Y pues bueno, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Es continuación de la sesión anterior, recordando que comenzamos a ver los modos de habitar como expresión cultural y las nuevas tendencias. La clase anterior hicimos una revisión muy general al paradigma africano, conociendo por ahí algunos arquitectos africanos contemporáneos y qué pasa con la arquitectura en Egipto. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy amplio, ya que hay una gran cantidad de arquitectos que además han sido premio Pritzker de Asia, específicamente Japón. Japón tiene muchos arquitectos y bueno, lamentablemente por tiempo no podemos hacer toda esta revisión. En general solamente hablaremos sobre vivienda, que de pronto aquí se vuelve un factor muy interesante porque de pronto podemos pensar en Tadao Ando y toda su producción arquitectónica tan interesante, pero de pronto cuando vemos sus propuestas de vivienda, quizás dependiendo del análisis, dependiendo de lo que nosotros vamos a platicar, puede ser que tampoco sean las propuestas más acertadas. Y esto es interesante. Prácticamente todos los arquitectos, todos, en algún momento hacen o hacemos una vivienda. Sin embargo, los arquitectos más reconocidos frecuentemente son más reconocidos por su obra de una escala mayor. Y de pronto muy pocos conocemos o conocen de la vivienda o de la arquitectura a escala menor que puedan proyectar. Y eso es lo importante. Hay que recordar que el día de hoy en clase comenzaremos con estas revisiones a casos de estudio específicos de un autor específico acerca de los conceptos que hemos visto. Y quiero que un poco a partir de esta sesión podamos entender hacia dónde vamos. Hay que ir entendiendo si de pronto la propuesta es lo suficientemente flexible para que un habitador, si es que se está pensando en un habitador y no en un usuario, pueda adaptar este espacio a sus necesidades y generar un hogar, generar una morada. ¿Qué pasa con los modos de vida en esta vivienda? Claro, muchas de estas a partir de un análisis general, grosso modo. Tendríamos nosotros que meternos a profundidad, que eso es parte del ejercicio que ustedes están comenzando, que comenzaron algunos desde el día de ayer a postear en el grupo del grupo. Porque ustedes al momento de que se meten a analizar una obra de un autor específico, comienzan ustedes a conocer pues cuál es el partido arquitectónico, cuáles son las necesidades que están satisfaciendo, en fin, ¿no? Entonces vamos a comenzar con esto. Ahí tenemos un edificio que no es vivienda, que es la Escuela de Arquitectura de Ahmedabad, en la India, por Balkrishna Doshi, que es un premio Pritzker. Si no me equivoco, sí, es el único premio Pritzker de la India. Entonces, vamos a tratar de ir comenzando a entender qué pasa con este paradigma oriental. Frecuentemente cuando nosotros escuchamos o hablamos de la arquitectura oriental, automáticamente pensamos en China y Japón. Y pensamos en este tipo de construcciones a 2 aguas o a 4 aguas, con una construcción de madera muy característica. Hay que considerar que la arquitectura tradicional oriental, china, japonesa específicamente, tiende mucho hacia el manejo de la madera, las tejas, el bambú, el color rojo, con diferentes etapas, claro, según la dinastía que se encuentra en el poder. Y bueno, pues es importante que
nosotros vayamos entendiendo que la arquitectura oriental va más allá de esto. Sin embargo, Asia tiene una gran extensión territorial y tiene evidentemente un mosaico amplio de pues cultural. Cuando hablamos de Asia podríamos nosotros hablar de diferentes regiones, y cada región tiene pues características muy particulares. Podremos hablar de un Asia septentrional, que es esta Asia del norte, que corresponde prácticamente al territorio ruso, a lo que es Siberia, con un clima y con una cultura totalmente diferente. Y sí hay rusos con aspecto chino, y bueno, rusos que de pronto uno pensaría que son estos altos güeros, ¿no? Bueno, pues también está amplia la extensión territorial de Rusia, que pues obviamente los más cercanos hacia los territorios de China, etcétera, pues tienen una condición étnica diferente. Tenemos a la Asia centro-oriental, que se refiere prácticamente a los territorios de China, Mongolia, Kazajstán y todos estos países de Uzbekistán, y que terminan con ese tipo de palabras. ¿Okay? Tenemos al Asia del extremo oriente, que se refiere a lo que son las Coreas, Japón, la Asia occidental, que se refiere al Medio Oriente, realmente, lo que es Pakistán, lo que es Irak, lo que es Irán, lo que es Arabia, Emiratos Árabes, Qatar, y todos los países como Turquía y los del Levante Mediterráneo. Asia meridional, también conocido como el sur de Asia, en donde tenemos India y todo lo que es Vietnam, Indochina, Camboya, etc. Y finalmente Asia del sureste, que es Filipinas, principalmente. También hay Malasia. Y si se fijan, cada una de estas regiones tiene ciudades particulares con características arquitectónicas muy específicas, mezclando muchas veces la tradición con la arquitectura contemporánea. También es bien cierto que específicamente el Asia del Extremo Oriente, Japón y Corea, son los dos países o quizás las culturas más occidentalizadas de toda Asia, sin considerar Rusia. Rusia lo platicaremos después. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar una gran cantidad de paisajes de arquitectura muy contemporánea en lo que es Corea del Sur y Japón. También va a pasar en el Asia Occidental o en el Medio Oriente con Emiratos Árabes Unidos y Qatar, que tienen una arquitectura también ya muy occidentalizada y tienen, bueno, una competencia terrible acerca de rascacielos, etc. También lo mismo pasa con la capital china, Pekín o Beijing, y una serie de ciudades chinas que de pronto nosotros sabemos que tiene una forma de gobierno totalmente diferente a Occidente, pero que a partir del desarrollo económico, pues los principales centros financieros de estas ciudades tienen un desarrollo evidentemente occidental. El manejo de grandes rascacielos es algo muy occidental. Algo muy interesante también de este continente es que no por eso deja de existir la arquitectura vernácula. La arquitectura vernácula está presente en las diferentes regiones del mundo. Estos dos ejemplos son algo muy de la India, por ejemplo, y estos son de Nepal, el país que está muy cercano al Tíbet, al Himalaya. Vean cómo la arquitectura de madera con adobe, barro, de pronto elementos orgánicos en las cubiertas, y hasta decoraciones en los muros, no es algo nada más africano, también lo encontramos en Asia.
prácticamente la mitad del mundo, hablando de la población, se encuentra en Asia. Y eso es algo realmente muy impactante. Podemos ver la gran concentración que hay en la India, específicamente pues en toda la India, pero al norte hay una alta densidad de población. Así también como en la parte norte de lo que es China, incluyendo Shanghái, Tianjin y Pekín o Beijing, son de las ciudades más pobladas. También Tokio tiene ciudades densamente pobladas. Quizás no todo el territorio como en el caso de la India, pero nosotros podemos hablar, si la Ciudad de México tiene cerca de 22 millones de habitantes en la Ciudad de México y la zona metropolitana, vean lo que tiene Tokio, 39 millones de habitantes. Vean lo que tiene por aquí las otras ciudades, bueno, tiene menos. Shanghái tiene 22, como la Ciudad de México. Manila, en Filipinas, tiene 25 millones. Yakarta, acá en Indonesia, tiene 34 millones de habitantes. La isla de Java es impresionante. Delhi tiene 28 millones de habitantes. Y por ahí, y Bombay, 24 millones de habitantes. O sea, es una gran cantidad de población la que se concentra en esos territorios asiáticos. ¿Cómo es o cómo comienza a ser la arquitectura en estos lugares? Es importante aquí, quiero que ustedes identifiquen, de entrada estas son pinturas japonesas que nos hablan de este choque violento y esa transformación violenta de Japón. Japón siempre se encontró cerrado comercialmente a todo el mundo, a diferencia de China o la India, que desde el siglo XVI existieron diferentes colonias de británicos, de franceses, de portugueses, como puertos a lo largo de todo el territorio chino e hindú, para generar un comercio, un intercambio económico entre Europa y Asia. Japón no. Japón siempre estuvo cerrado comercialmente hasta que en el siglo XIX prácticamente Estados Unidos obligó a Japón a abrir su comercio al exterior. A partir de ahí, Japón comenzó una brusca transformación y podemos ver en esas pinturas cosas bien interesantes. Evidentemente son paisajes y son rostros japoneses, pero vean la ropa, como de pronto ya parece una ropa victoriana, que era algo muy del siglo XIX. La idea de las carrozas con los caballos, los uniformes, pues esas son cosas muy occidentales, ¿no? Hasta el tipo de batalla y el tipo de uniformes es algo que de pronto nos comienza a evidenciar cómo Japón comienza a entrar a la occidentalización. Algo muy particular también de Japón es que es justamente a finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX que comenzó a ser el país más relevante económicamente, diplomáticamente también en cuanto a la relación con otros países, más que la misma China. Tanto fue que para los años 30, 40, Japón era ya considerado dentro de una de las potencias mundiales, junto con los europeos y junto a Estados Unidos. Tanto que, bueno, sabemos que se alocaron, entraron a la Segunda Guerra Mundial y sabemos la forma tan violenta en la que ellos fueron expulsados de la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de eso, se pudieron levantar, algo así como Alemania, que a pesar de la guerra tan devastadora se volvieron a levantar y son realmente dos países y dos culturas muy poderosas, muy estables. Y pues es un tema muy interesante el de Japón, ¿no? Aunque bueno, hoy en día cambiaron los dragones y los samuráis por ¿qué? Nekos y otakus y cosas así. De hecho, aquí tenemos una ciudad que es Tokio, 38 millones de habitantes, es impresionante. Tenemos Seúl, en Corea del Sur, que
que eso también se vuelve algo muy interesante, ver la cantidad de edificios tipo rascacielos, la cantidad de publicidad, etcétera. Otro de las ciudades es Pekín. Uno piensa en China y uno piensa nada más en esas cubiertas muy características de la arquitectura oriental, y no, también hay rascacielos. O en la otra imagen, ahí tenemos Dubái, ¿no? Con la torre más grande del mundo, que de pronto se vuelve como una competencia, creo yo, y hasta frívola. A ver quién construye el rascacielos más alto del mundo. Oigan, ya tienen un montón de edificios que de pronto dices, necesitamos más. Acuérdense por ahí lo que decía Rim Koolhaas, ¿no? Ya son ciudades genéricas, ciudades con espacios basura. Sin embargo, a pesar de esto, a pesar de la gran globalización que está uniendo al mundo y de pronto diluyendo culturas, existe aún un mosaico muy marcado de tradiciones culturales. Cuando nosotros vemos, sabemos que esto no es Arabia y esto no es Corea. Hay estos elementos que aún, por los modos de habitar, por las costumbres, por la forma de hablar, por la forma de vestirse, por aquellas determinantes culturales que nos vienen a indicar algo muy de esa cultura. Sabemos que esto es Arabia, es Emiratos Árabes, ¿no? Que siempre ponen ahí como a los príncipes muy guapos y con esta ropa árabe, ¿no? Muy fresca, que se antojaría andar por aquí así en la ciudad, pero pues como que no va, ¿verdad? Con nuestra cultura. Sabemos el tema del Islam y de la mujer. Siberia, allá en Rusia, de pronto que es un paisaje y un contexto totalmente diferente. Japón, Corea, la India, es un gran mosaico cultural. Sin lugar a dudas, el tema más interesante en cuanto a vivienda, y que hoy en día existe todavía, podría decir que en prácticamente todos los arquitectos del mundo, esta idea o estas influencias de la vivienda japonesa, es justamente el tema importante. La casa tradicional japonesa siempre va a tener características muy particulares. Más allá de su cubierta, de su forma, de su estructura, tiene espacios muy interesantes, como por ejemplo las famosas plantas libres. No es un invento de la Bauhaus ni de la Escuela de Chicago. Las plantas libres ya existían desde mucho antes que existiera Chicago. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender este tipo de arquitectura que es tan distante y que realmente nosotros utilizamos muchos de estos elementos que de alguna u otra forma ya nos han venido a influenciar? La idea de tener de pronto paneles corredizos, de pronto de tener nada más un mueble que delimite un espacio con el otro, son cosas muy características de la vivienda japonesa. Nosotros podemos hablar de el tatami, que es un panel de piso que se utiliza para generar diferentes proporciones. Si se fijan, cada uno de estos módulos que se van a organizar por diferentes esquemas y que por lo tanto te genera diferentes dimensiones, se utilizará un tipo de proporción llamado ken, para que a través de estos tatamis se puedan proporcionar los pisos de las construcciones. Y aquí hay algunos ejemplos. ¿Qué es un tatami? Esto es un tatami. Tatami, 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 tatami. ¿Ok? Y hay diferentes partes, que disculparán mi japonés, ¿verdad? Pero el fushuma, que son los paneles corredizos. Shoji, que son puertas enrejadas. Los yukimi shoji, que son puertas de vidrio. Sabemos que los paneles corredizos originalmente son de papel de arroz, pero también hay puertas de vidrio, sobre todo posteriormente, ya para el siglo XIX. Se encuentran también los engawa, que son pasillos, los pasillos perimetrales de las casas. Los shakei, ellos tienen la idea de que el paisaje no es de ellos, que el jardín no es de ellos, que es un elemento prestado de la naturaleza.
y que ellos busquen integrarse. Entonces a eso le llaman el sakei. Los tokonoma, que se refiere a la estancia principal, y el furo, que es la bañera. Son elementos que de pronto van a caracterizar la arquitectura tradicional japonesa, aunque hoy en día la arquitectura ya no sea tal cual como la tradicional. Hay muchos elementos que se retoman. La idea constante siempre de tener un elemento de paisaje, un elemento vegetal. Los detalles, por ejemplo, como esto es una bajada de agua pluvial, pero igual que caiga el chorro, cae a través de unas campanitas. ¿Se imaginan el sonido? Y esto es lo que se habla. Esto evidentemente no es una arquitectura vieja ni tradicional, es una arquitectura ya contemporánea que retoma estos elementos de los paneles corredizos, de los tatamis y de la gran relación con el paisaje natural. Esto es algo muy cautivador de la arquitectura japonesa, que podemos retomar, claro que podemos retomar, pero no somos japoneses. Pero hay elementos que podemos reinterpretar, los elementos de la proporción, los elementos de altura, los elementos o las transparencias, las transiciones entre interior y exterior. Ese tipo de cosas sí podemos retomar. Quizás no para hacer un paisaje con cerezos japoneses, que sabemos que no se dan además igual que en Japón, pero sí a lo mejor un jardín pétreo si hablamos de la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor otro tipo de elemento divisorio, pero sí podemos nosotros tener ese tipo de secuencias espaciales. Eso es cierto, eso es un hecho. Vean de pronto esta relación, insisto, íntima con el paisaje, y pues no hay muebles como aquí. Bueno, aquí sí vemos algo muy occidental, pero la idea oriental es sentarse en el piso, y por eso de hecho hasta las camas, ¿no? Es como si nada más fuera la colchoneta. Algo muy característico de las casas japonesas es la idea, por ejemplo, del té. Que el té se vuelve como un ritual. Se vuelve algo específico a realizar por la familia, en lo individual. Y de pronto estos espacios se pueden convertir hasta colectivos. El famoso jardín japonés, con su gran variedad y su paleta de colores y paleta vegetal, tan característico, con la idea de los estanques y de pronto estos como linternas de piedra, etc. El jardín, vuelvo a insistir y vuelvo a ser reiterativo, es un elemento importantísimo en la arquitectura japonesa. También algo muy característico de la arquitectura japonesa es que se eleva. No digo como un palafito, pero sí el desplante de la casa no es directa al suelo. Toda la casa es de madera, porque es lo que abunda o abundaba mucho en Japón, y la cimentación es así, es de mampostería. Y la construcción se eleva para evitar que de pronto la humedad destruya con mayor facilidad la madera. Y aquí podemos ver un desarrollo a partir de un pasillo que envuelve la construcción, un sistema adintelado con columnas y dinteles de madera, para generar en la parte interior un espacio totalmente flexible, en donde pueda yo estar moviendo los diferentes elementos de muros interiores o exteriores. Esto es algo muy característico de la cultura japonesa, que es que no puedes pasar a la casa con zapatos, que aquí sí lo hacemos y andamos hasta en chanclas. Bueno, ya también andan en chanclas, ¿no? Pero aquí de pronto podemos hasta subir, ¿no les ha pasado, no? Se suben a la cama con los zapatotes. No, hombre, ahí dirían deshonor y harakiri, ¿no? Los japoneses. No, aquí antes de entrar a la casa dejas tus zapatitos. Vean cómo de pronto esta necesidad genera un espacio y genera una serie de elementos de muebles para colocar los zapatos. Y ya tendrás que pasar, ahora sí, con unas sandalias para caminar en la casa. Es algo interesante, algo que de pronto se vuelve muy de Oriente, que no estaría mal retomarlo. Aquí hay otro ejemplo. Vean también el mobiliario, cómo se vuelve parte de la composición, de la proporción. Ahí vemos la idea de los biombos, que también es algo muy, muy característico, que busca dar flexibilidad a los espacios. Y vean, ahí la estructura es esta. Esto y esto.
y te genera espacios totalmente libres, flexibles, que si requieres los cierras. Y los baños, que también son muy característicos. Esto es algo ya muy contemporáneo, pero también es algo diferente a lo que nosotros pensamos, meternos a una regadera. Creo que frecuentemente ustedes lo han visto en las caricaturas, ¿no? En el anime. Bueno, yo ya estoy más rooks, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Ranma y medio, en donde siempre la escena del baño era muy característica. Y sí, el sentarse en un banquito con un balde de agua, en donde te echas el agua, ¿no? Y hasta te dejas un trapito aquí en la cabeza. Por eso de pronto vean cómo el piso tiene para que se filtre el agua. Y hay esta idea de sumergirse en el agua, no de que te caiga el agua. Son conceptos diferentes. Y obviamente aquí podemos encontrar hasta elementos, hablando de la arquitectura oriental, hasta de el Feng Shui y cosas que pueden ser o no pueden ser dependiendo de cada uno de nosotros. Pero algo muy característico de la arquitectura asiática que tiene que ver con el pensamiento es las religiones. Por ejemplo, no son la idea de una deidad, son más bien filosofías de cómo ver el mundo, cómo vivir la vida. Y eso de alguna forma impactó a la arquitectura, en este caso japonesa. Pero Japón y Asia va más allá de esta arquitectura tradicional. Algo muy característico, y esto debido a la alta densidad de población que se encuentra en el continente. Por ejemplo, estos son los Goshibon de Corea, que son habitaciones de hasta 4 metros cuadrados. Muy criticados porque se consideran infrahumanos, no habitables. Aunque yo creo que eso depende también mucho del diseño y de la composición. Aquí el diseño de los muebles será vital para hacer espacios flexibles que se pudieran transformar. Pero vean, prácticamente estos Goshibon son pues espacios donde literal está la cama, un pequeño espacio para sentarse en tu escritorio, y caminas 1 o 2 pasos y ya estás en la regadera. Aquí nada de esos rituales japoneses, ¿no? Aquí es, órale, prácticamente si te puedes sentar en el retrete, lavarte los dientes y que te caiga agua para que te laves el cuerpo al mismo tiempo, perfecto. Y eso es muy criticado, muy criticado. ¿Qué es esto? Vean, pequeños espacios. Y esto es una de las habitaciones o de los tipos de habitaciones más comunes en Asia, debido a la gran cantidad de gente, la poca cantidad de espacios, una gran demanda, poca oferta. ¿Qué es lo que haces? Pues segmentas espacios para darle cabida a toda esta gente. Acuérdense que al inicio del semestre vimos algo así de las casas ataúd. ¿Se acuerdan? Que eran construcciones, bueno, pues realmente eran como un ataúd de 1 o 2 metros cuadrados, donde la gente se metía y estaba envuelta de sus cosas, de sus pertenencias. O vean esta, de pronto ya no hay una separación entre el baño y la cama, solamente este cancel. Una de las propuestas arquitectónicas más interesantes que vamos a ver más adelante es justamente esta torre cápsula en Tokio de Kisho Kurokawa. Kisho Kurokawa es uno de los arquitectos exponentes de un movimiento que surgiría después de los 50s en Japón, en búsqueda de alternativas de la densificación, que es el metabolismo. Luego platicaremos de ello. Y una de estas propuestas en esta torre cápsula es que las habitaciones fueran una cápsula con la posibilidad de ampliarlas, de quitarlas, de aumentar. Y estas cápsulas de pronto era esto, un pequeño espacio. Vean cómo es algo muy de Oriente, los espacios mínimos. En breve continuamos con la segunda parte del video. Gracias.